Buenas tardes, bienvenidos a la mesa redonda Twitch, convivencia e integración con los medios de siempre. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias también a los ponentes por participar, siempre tan dispuestos. El formato que vamos a seguir, en especial aprovechando, por no decir lamentando, ¿no?, que seamos tan poquitos, vamos a intentar hacerlo lo más cercano posible a un diálogo, de manera que como va a funcionar es que cada ponente va a tener entre 15 y 20 minutos pues para presentarnos su punto de vista sobre Twitch y su integración en los nuevos medios, y después abriremos un turno de preguntas que será tanto entre ponentes para que puedan conversar y discutir lo que han expuesto, como con el público. Dicho esto, muchas gracias. Vamos a empezar con la ponencia. El primer ponente en hablar será David Barona. David Barona es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, que es también donde se licenció. Es también profesor de periodismo y nuevos medios en ella, pero también ha sido docente en muchas instituciones educativas, tanto a nivel de grado como de máster. Y a nivel profesional, pues destaca especialmente por su relación con esta conferencia, que ha sido redactor jefe de proyectos en rtv.es, además de en otras secciones, y bueno, pues también ha escrito en Público, si no me equivoco, El Mundo y alguna que otra editorial. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Sandra. Y muchas gracias a los asistentes, que serán pocos pero buenos. Encantado de estar aquí esta tarde. Si quieres, voy a preparar una mínima presentación que está por ahí abajo. El PowerPoint, ¿verdad? Sí, ese PowerPoint. Simplemente para situar un poquito el tema de conversación, no espero ni que agote los 20 minutos, ¿vale? Porque prefiero que charlemos. Si lo lanzas, bueno, ahí tenemos el Mundial de Globos, ¿no?, que es un evento por antonomasia de Twitch en España. A mí me interesa mucho lo que está pasando con Twitch y esta idea de la relación entre Twitch y los medios, también con TikTok, ¿vale? Creo que son plataformas que están influyendo bastante en los medios y que están haciendo que los medios se planteen cómo hacer determinadas cosas, ¿no?, y cómo cambiar un poco la relación, sobre todo con los públicos. Yo, por mi trayectoria, tanto académica como profesional, he tenido muchísimo interés siempre en la tecnología. Mi tesis va sobre redes sociales, he trabajado siempre en el ámbito digital, soy periodista digital desde el año 98, o sea, me interesa mucho el cambio tecnológico. Pero en los últimos 2 o 3 años me voy dando cuenta de que cada vez más lo que importa es la audiencia, entendida como personas a las que le interesa lo que haces. Y ya creo que el foco tiene que estar sobre las personas y no sobre la tecnología. La tecnología está dejando de ser lo más importante en el ecosistema mediático. Durante 20 años nos hemos centrado en análisis de la tecnología, cómo impacta en la sociedad, cómo cambia los hábitos, cómo cambia la forma de consumo. Y sin embargo, me parece que a vuelta de estos años es mucho más importante la gente que la propia tecnología. Si hoy Twitch los rusos lo sabotean y deja de funcionar, lo que pasa en Twitch no va a morir, se va a ir a otro sitio inmediatamente. Con lo cual, lo determinante no es la plataforma, sino que son las ganas de la gente de hacer cosas, ¿vale? En ese sentido, me parece que las redes sociales, y Twitch no deja de ser más que una red social, distinta, pero una red social, son ya una tecnología ambiental. Ahora tenemos aquí luz, no sé cuánto cobran por ella, ni quién nos la provee, si es Iberdrola, cara seguro, Endesa o quién, ¿no? Le das a un botón allí y se hace la luz. Creo que con las tecnologías de redes sociales está pasando lo mismo. Ya no importa tanto dónde sucede, ni sobre qué plataforma, sino qué sucede y quién hace las cosas, ¿no?, que motiva esos eventos y esas prácticas y ese tipo de comportamientos, de actitudes, de hábitos, etcétera, que se dan en plataformas como en este caso Twitch. Entonces, en los últimos 2 años más o menos, mi foco ha cambiado del estudio de la tecnología, que me sigue interesando, al estudio de la gente, ¿no?, de qué hace la gente ahí adentro, al margen de en qué plataforma lo esté haciendo, ¿no? Y eso me parece que es un cambio de paradigma que tenemos que atender a él, porque se va a acentuar. A medida que las plataformas tiendan a ser una, se llamará Meta, posiblemente, lo más importante va a ser qué hace la gente y mucho menos con qué herramientas lo hace, que es un análisis que hemos hecho pues a lo largo de 2 décadas más o menos, ¿no?
si no te importa avanzar un poquito, ahí tenemos un vídeo que seguramente todos vais a reconocer si se carga, ¿no? A ver, si no tienes un enlace ahí abajo debajo del vídeo, que será más fácil, que a veces los PowerPoints se congelan, pero seguramente que todos habéis visto este vídeo en los últimos meses alguna vez. A ver si lo podemos cargar ahí. Ahí va, el bueno de Roberto Gómez. Ibai, no sé quién es Ibai. ¿Habéis visto ese No he vídeo? visto en mi vida Ibai. ¿No? Y es que en este congreso es la palabra más pronunciada Ibai. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero esto quién lo entiende? O sea, es alucinante. Ibai para acá, Ibai para allá. Joder, me voy a llamar un día y me voy a ir con él. No sé si vive en Barcelona, en Bilbao, es que no sé quién es. Le veo por la calle y no lo sé. Y joder, tengo un hijo. Hasta ahí, Alexandra, ahí nos va. Este es Roberto Gómez, periodista deportivo de toda la vida, Radio Nacional, bueno, muchos medios, ¿no? Muy conocido, muy vieja escuela, como se puede ver, ¿no? Llámale, Roberto, a Ibai, que se va a ir de cañas contigo seguro. ¿Le doy a la siguiente? Sí, da la siguiente, ¿no? Esto es un poco lo que está pasando, ¿no? En un cierto sector de los medios de siempre, como se titula la conferencia, la mesa redonda, está pasando un poco eso, esa mirada perpleja de no comprender por dónde sopla el viento, ¿no? Cuando el verano pasado Ibai hizo la entrevista que todo el mundo quería hacer a Leo Messi cuando se marchó al PSG, de repente hubo una especie de colapso, ¿no? En los medios tradicionales. ¿Por qué el personaje del momento le da la entrevista a un señor que la graba con un móvil que se mueve todo el rato y que le hace unas preguntas muy poquito jugosas, ¿no? Cualquier periodista con un mínimo sentido de la profesión habría preguntado cosas un poco más punzantes y sin embargo le dejó ir de rositas, ¿no? Y eso es un cambio brutal en la relación entre los públicos y los protagonistas de las noticias, ¿no? Los medios de comunicación no se llaman medios porque son medianos, se llaman medios porque median, están en medio de esa relación. Sin embargo, este tipo de tecnologías desmediatizan la relación, hacen que la gente hable directamente con los protagonistas, ¿no? Sean ese nivel de protagonistas o un refugiado en Ucrania o lo que sea. Y eso es un cambio, de nuevo, de visión, de comprensión del ecosistema mediático radical, que no se había dado de esa forma hasta ahora, ¿no? Empezábamos a intuirlo desde hace años con la llegada de las redes sociales, cuando uno veía a los futbolistas tuitear y hablar con la gente en Twitter, empezábamos a ver que iba por ahí, pero es que ahora el cambio es radical, ¿no? Y cuando vemos que es Ibai el que hace la entrevista que todo el mundo quiere hacer, aquí ha pasado algo, y eso provoca perplejidad y estupor entre los profesionales, y recordaréis creo que era Nico Abad o uno de estos diciendo bueno, que no entendía nada, ¿no? Un poco la reacción que era Juanma Castaño, perdona, sí, exacto. Es una reacción parecida, ¿no? A la de Roberto Gómez, no tan estridente, pero parecida por pura perplejidad de, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Como cuando te mueven el suelo y en un terremoto y no sabes qué pasa, ¿no? Y eso es un momento de cambio y por tanto de reajuste en ese ecosistema de los medios, que tiene que entender que lo que ha cambiado es la audiencia. Sobre todo ha cambiado el público. Hay un público nuevo, distinto, con una perspectiva completamente diferente, educado en un consumo de medios completamente diferente al de la generación anterior, que empieza a dejar atrás, no quiero poner un pomposo, pero la civilización del texto y da los primeros pasos en la civilización del vídeo. Estamos en un cambio de modelo a esa escala, posiblemente. Dejar atrás el texto que nos acompaña desde hace 4000 años y entrar en otro modelo de comunicación. Cuando veo a los chicos de 12, 13 años comunicarse entre ellos, lo que veo es un intercambio constante de vídeos. Mi niño tiene 6 años y le manda vídeos a sus primas, ¿no? Por supuesto no les manda textos, ni lo va a hacer seguramente. Un comportamiento que para mí es ajeno y me cuesta muchísimo grabar un vídeo, incluso un audio y mandarlo. Y que me mande un audio me molesta, pero para una persona de 15 años es la forma en la que ya se relaciona, casi siempre. Y eso es un cambio de conducta de nivel civilizatorio, o al menos cultural. Hay un cambio cultural fuerte ahí, ¿vale? que se va a ir acentuando en los próximos años, ¿no? Y esta idea de que estamos dejando atrás la cultura del texto no es mía, ya me gusta ella.
¿no? Está hoy en día entre la discusión incluso entre filósofos, ¿no? Los medios tienen que asistir a ese cambio, porque se puede dar la paradoja de que asistan al cambio tecnológico y se olviden del público. Esto le está pasando claramente a la radio, por ejemplo. La radio se está poniendo las pilas tarde, pero está poniendo las pilas con el mundo del podcast y tal, pero no ha sabido mantener las audiencias. La radio hoy está muy despegada del público joven, por ejemplo. La radio como formato, no el audio como formato, pero sí la radio como formato. Y entonces necesitan asistir a ese cambio, pero que ya no es un cambio tecnológico, al menos para mí, es un cambio en el modelo, en el tipo de audiencia, ¿vale? En el papel de las audiencias en este juego. Pensando en Twitch, que le sigo desde hace tiempo, ¿no? Desde que era simplemente una plataforma para colgar gameplays, ¿no? Y ver cómo jugaban otros, quizá lo que más me llamó la atención fue que hace ya bastantes años que el Washington Post abrió un canal que podéis ver ahí en Twitch, ¿no? Como el Washington Post está vinculado a Amazon o a Bezos y también Twitch, bueno, pues enseguida decidieron explorarlo. Esto es muy parecido a lo que han hecho otros grandes medios, por ejemplo, en redes como Snapchat. Yo recuerdo un directivo de CNN que me decía: mi hija me dice que tiene un amigo en Snapchat que se llama CNN. Para esa niña que tendría 10 o 11 años, CNN era un amigo más. Y cuando nos preguntábamos qué hace CNN, qué hace ESPN, qué hace National Geographic en un sitio como Snapchat, donde tienes vídeos de 15 segundos para contar historias que cuando las llevas a la revista en la Geographic pueden ser 15.000 palabras, ¿no? Es como meter, no sé, la británica en un dedal. Pues, ¿qué estaban haciendo Washington Post en Twitch? ¿Qué estaba haciendo esa gente en Snapchat? Y que han hecho otros en TikTok, sobre todo aprender. Lo que los medios que tienen sentido de la trascendencia y entienden que esto no es hoy y mañana ya veremos, sino que tiene un sentido a largo plazo, quieren acompañar a sus públicos desde el principio. Y es muy importante ese tipo de presencia para estar con la gente desde que es pequeñita, ¿no? Es algo que, por ejemplo, cuando yo estaba en RTV trabajamos mucho. El estar, por ejemplo, en aquella época en Twenty, hacer cosas en Twenty para que los chicos de 12 años, 13, 14 años entendieran que RTV no era la tele que veía su abuela, sino que era algo más que nos iba a acompañar y que entre Clan y el Ministerio del Tiempo no hay un agujero negro, sino que también había cosas que hacer. Y ese relevo es lo que hoy ha tomado Place, ¿no? El canal joven digital, del que si queréis después hablamos, porque vive una situación complicada. Entonces, casos como este de Washington Post, no creo que gane dinero con Twitch, no creo que les lleve más allá de quebraderos de cabeza y un trabajo extra, pero sí es un aprendizaje enorme de cómo va a ser tu público, ya no de mañana, ¿no? De esta tarde. Público que hoy está leyendo el Washington Post qué pasa en Ucrania, es público que lleva 4 o 5 años ya creciendo en canales como Twitch, ¿no? Y ese acompañamiento de los públicos desde que son pequeños hasta que se incorporan a una vida adulta, digamos, y cobran un dinero, un sueldo por trabajar y pagan impuestos y compran coches y tal, pues ese acompañamiento es muy importante para que después esa marca se quede grabada en la cabeza. Eso ya me parece una parte importante de la relación entre Twitch o las redes sociales y los medios, ese aprendizaje tango, ese acompañamiento durante el aprendizaje vital de personas que están formándose y que están proponiendo sus propias formas de expresión y de relación con los medios. Si avanzas, una cosilla más, ¿no? Este es el Twitch de RTVE. Precisamente esta mañana he estado con los compañeros que lo llevan, la otra gente de Place. Este canal, el de RTV, no es que estén haciendo una gran cosa con él. Ese, por ejemplo, es un vídeo en directo sobre los refugiados en Ucrania el otro día, ¿no? Pero sí que están también tomando nota de qué pasa, experimentando, probando cosas, dándole un poquito a las teclas, a ver cómo suena. Si me lo avanzas, por favor, vemos un poquito más, por ejemplo, lo que ha hecho también RTV en este caso con el Festival de Benidorm, ¿no? Que lo retransmitió en Twitch, también en YouTube. Bueno, son productos que sí se ajustan a esos públicos y que sí permiten que la marca funcione con un público que aparentemente podría ser ajeno a ella, pero que de nuevo, ¿no? Les permite acercarse a esa gente, acompañarlos, estar ahí, entenderlos, entender sus dinámicas, qué les gusta, qué les interesa, qué les preocupa. Cuando eres, y yo lo he sido mucho tiempo, community manager de una marca grande como esa, la gente te dice todo tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo que en Twenty nos escribían los chicos que tenían 12 años y decían: mañana tengo un examen y no he estudiado, ¿qué hago? O no he ido a clase y mis padres no lo saben.
me pasa, no sé, todo tipo de problemas que tiene un chaval de 15 años, ¿no? Claro, no estamos preparados los medios para responder a eso. No tenemos ningún tipo de preparación para responder a un chaval que te pregunta ¿qué hago? Porque mis padres no saben que no voy a clase y ahora no me atrevo a decírselo y me van a castigar. Esa falta de empatía es todavía muy notable en los medios y se mitiga en parte escuchando a los chavales que hablan en estas plataformas, ¿no? Entendiendo sus problemas, preguntándoles, hablando con ellos, conversando con la comunidad. Algo tan básico como eso, ¿no? Yo recuerdo en el año 2009, 2010 hablaba mucho del community management. Hoy parece que ya no hablamos de eso y sin embargo es imprescindible, porque esto solo tiene sentido si tienes una comunidad y si no es puro marketing y ya está, y lo desconectas de las personas, ¿no? Entonces necesitamos trabajarlo desde el punto de vista de la comunidad para que estas plataformas como Twitch sirvan a los medios para conocer mejor a la gente a la que se dirigen y saber qué les interesa, qué necesitan, ya no solo qué les interesa, sino qué necesitan. En circunstancias como la pandemia o como estos días de zozobra, que la gente tiene miedo verdaderamente, los medios sirven para dar seguridades y en ese sentido también tienen que hacerlo en estos espacios, ¿no? Y hablar con la gente y tranquilizarla o darle ideas o ayudarla. Bueno, creo que es parte de esa misión social que muchas veces los medios han abandonado o han olvidado, ¿no? Si me lo avanzas, por no acaparar el debate, aquí tenéis un debate que hicieron en Place con Irene Montero hace unos días, que es súper interesante. Hoy he estado con ellos, con la gente de Place, porque esta mañana presentaban en mi facultad un documental que está muy bien, que se llama El verano de después, sobre la salida de la pandemia, con gente muy joven, de 18 y 19 años, los protagonistas, y cuentan sus vivencias, ¿no? Y ahí se ve todo esto que les pasa y a lo que no prestamos atención. Entre ellos, un tema muy tremendo como es el de la salud mental. Seguro que vosotros estáis viendo en Maldita montones de bulos, de problemas con el tema de la salud mental. Yo este año me he encontrado por primera vez 8 o 10 trabajos de alumnos sobre suicidio, bullying, salud mental, depresión, ¿no? Y hay un problema entre los chavales que la pandemia pues ha agudizado, ¿no? Bueno, pues me decían que bueno, Place está en una situación un poco complicada con el cambio de la presidencia en RTV, que se van a volcar en Twitch, a hacer producción propia volcada para Twitch, porque lo ven como un canal que les va a permitir hacer cosas con mucha libertad y a muy bajo coste, ¿no? Entonces Place va a partir de abril a girar hacia Twitch con programación específica y una planificación ya mucho más allá de probar con algunos productos o con algunos formatos, sino ya una cosa mucho más compacta y mucho mejor planificada. La verdad que RTV es de los medios que más está haciendo en Twitch en España. Hay algunos más, pero es prácticamente de los grandes el que más está haciendo. Si me avanzas, los otros que están haciendo cosas son el Chiringuito, ¿no? Que, por ejemplo, que todos conoceréis. Yo tengo mis reparos con el formato de Chiringuito en general, porque bueno, creo que es más entertainment que información, pero este tipo de experimentos, de nuevo, son muy valiosos, por lo que tienen de innovadores, de acercar la tele a la gente de otra manera, y en fin, me parece que es loable, ¿no? Este tipo de propuestas que no les está funcionando nada mal, además, que tienen audiencias importantes, da visibilidad a otros periodistas que no siempre son los mismos, en fin, creo que es bastante interesante lo que está haciendo una plataforma, un programa como el Chiringuito en esta plataforma. Y bueno, por acelerarlo un poquito, si avanzas, por favor. A mí hay cosas en Twitch que me maravillan y que creo que los medios tienen un montón que aprender de ellas. Por ejemplo, el Study With Me, ¿no? Gente que estudia, punto. O sea, se pone en la cámara un tomate de estos de 15 minutos y a estudiar. Y la gente se conecta para estudiar con ellos. Esta idea tiene que ver con lo que decía antes, del acompañamiento, ¿no? Es decir, Twitch te acompaña mientras estudias. En lugar de estudiar con amigos en la biblioteca, estudias con miles de desconocidos online. Desconocidos el primer día, pero luego se va generando esa comunidad. Creo que los medios pueden hacer este tipo de cosas perfectamente, ¿no? Y hay un montón de ideas que extraer para renovar los medios, para entender los medios como plataformas más cercanas a la gente, más útiles, con mayor sentido de comunidad y para conectarse más con la gente. A mí esto me fascina, pero entiendo lo que hay detrás, ¿no? Entiendo la necesidad de no sentirte solo, de sentirte, claro, sobre todo en pandemia, es cuando este fenómeno aparece,
de sentir que hay otros como tú, de compartir algo, ¿no? Y esto te lo permite. Y esa idea es poderosa y los medios deberían entenderla, porque si se juntan miles a ver cómo estudia esta chica, pues se pueden juntar muchos más miles a estudiar con un experto en El País o en RTV, ¿no? Yo qué sé. Entonces hay ideas interesantísimas ahí de que se pueden aprovechar, ¿no? Si me pasas la pues ya voy acabando. Lamentablemente los medios lo que más están haciendo es chupar rueda. En lugar de aprender de ese público o de los creadores y sacar de ahí buenas ideas para ser más útiles a la sociedad, lo que hacen básicamente es chupar rueda. Y cuando vas a Google y pones, por ejemplo, Ibai Mundial de Globos, todo el mundo, hasta el telediario, hizo una noticia sobre el Mundial de Globos de Ibai. Esto a veces es periodismo chatarra, es entrar a ver qué pasa en Twitter para hacer una pieza a rebufo de Twitter y ahora a rebufo de Twitch o de TikTok o de Instagram, ¿no? Es un periodismo de muy baja calidad, la verdad, estar copiateando lo que hacen otros para hacer un refritillo, competir por 2.000 o 3.000 clics y ya está, ¿no? Es un poco triste ver cómo grandes medios comen de las migajas que caen de la mesa de Ibai, es así lo que estamos empezando a ver y es bastante triste en muchos casos, ¿no? Pero el escenario es ese, en lugar de aprender de Ibai o de otros streamers, ¿no? y tratar tú de ocupar ese espacio que fue tuyo, vas a rebufo y tratas de aprovechar su ola para llevarte unos cuantos clics. Bueno, pues así funciona hoy en día en gran medida el ecosistema de medios, ¿no? Si me lo avanzas. ¿Y qué estamos viendo? Pues personajes como este, ¿no? que a mí me parecen verdaderamente dignos de observación, al menos, porque esto ya es de 2016, este pantallazo, ¿no? Cuando la revista Time declaró al Rubius uno de los líderes de la próxima generación. A mí el trabajo del Rubius no me gusta, no sé si a alguien aquí le puede gustar, no me interesa nada lo que hace, pero lo que hace, cómo lo hace, sí me interesa. Cómo es capaz de conectar con una generación entera, hablar el lenguaje que hablan los chavales de 15, de 16 años, eso tiene un mérito enorme. Y eso no es me pongo aquí delante de la cámara y pego gritos, eso es cientos de horas de trabajo, de guión, de grabación, de edición, mucho trabajo de directo también, y sobre todo después muchísimo trabajo de comunidad, de community management. Yo hace 2 años estuve en un evento que me invitó YouTube con youtubers que no eran la primera fila, como Rubius o Gambetta y tal, ¿no? Sino que eran como de segunda fila. Y había un chico de Sevilla, que nunca me acuerdo cómo se llama, que tocaba la guitarra. Entonces te enseñaba cómo hacer covers, ¿no? Con la guitarra. Como eso es un lenguaje universal, pues funciona en todo el mundo. Y yo le pregunté en un momento, oye, ¿cuánto tiempo dedicas a tu canal de YouTube? Tenía entonces como 2 millones de seguidores. Y me dijo, pues mira, ahora muy poco, unas 12 horas diarias. 12 horas. Sí, muy poco, porque ya la producción de vídeo lo tengo muy automatizado, entonces soy muy disciplinado, lo hago súper bien, muy rápido, y el resto del tiempo lo dedico a las redes, a la comunidad, a responder a todo el mundo que pregunta, que comenta, en cualquier red, no solo en YouTube, en todas donde estoy, porque tenía presencia en varias. Y ese es mi trabajo. Y eso es una regla que en el marketing se utiliza mucho. 20% de trabajo destinado a hacer contenidos, 80% a promocionarlos. Y ese chico lo tenía clarísimo y dedicaba un poquito de esas 12 horas, no sé, serían 2, a hacer vídeos y 10 horas diarias de comunidad. Hay algo que los medios no acaban de entender, y es que a un chaval de 15 años que vive en un pueblo mío, en Cantabria, le hable el Rubius en Twitter o en YouTube o donde sea, es como si a mí en mi época me habla Claudia Schiffer, o me habla, no sé, Joaquín Sabina o los Rolling, me da igual, ¿vale? El nivel es ese. Entonces ese chaval va a ser un prescriptor a muerte para toda la vida, y si mañana el Rubius decide que ahora va a emitir lo más pederillo que se os ocurra, hay 2 millones de personas viéndolo. Y no es porque el contenido que emiten sea mejor o peor, es porque hay una comunidad que le interesa esa persona. Y en ese sentido funcionan un poco como estrellas del rock, ¿no? Y yo eso lo he visto en pocos periodistas, lo he visto por ejemplo en Mara Torres y en algunos pocos periodistas más, pero la mayoría no han entendido que nos ganamos al público uno a uno, y que cada persona que te dice algo espera una respuesta, y si no se la das, mal, y si se la das mala, peor. Entonces,
necesitamos volver a esa tarea de community management y entender qué pasa con esta generación que además nos está gritando en las plataformas lo que le pasa. Solo tenemos que poner los oídos y tratar de comprenderla, como está haciendo Place, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que está haciendo un buen trabajo de escucha a la gente más joven y de darles voz y visibilidad. Y en otros medios, pues esto no está tan claro, ¿no? Ya para ir terminando, os dejo con algunas ideas que me sugiere esta idea de Twitch en relación con los medios de siempre, ¿no? Yo creo que las plataformas, y más estas de vídeo, nos exigen aprender un código nuevo de comunicación. La gran ventaja de Rubius no es que sea bueno haciendo contenidos, es que los hace en el lenguaje que habla esos chicos. Y ese es el mismo lenguaje aquí y en Perú. De hecho, cuando hace un par de años o 3 que fue a Buenos Aires, tuvieron que cerrar el aeropuerto de Ezeiza porque había una marabunta de gente que se lo quería comer, que no pasaba desde, yo qué sé, desde la época de los Beatles, ¿no? O Maradona a lo mejor, pero no es un fenómeno frecuente. ¿Y por qué es? Pues porque habla su idioma. Cuando uno habla un idioma y se va a otro sitio, tiene una ventaja competitiva, vas por delante. Los conquistadores, cuando llegaban a un sitio y llevaban un intérprete que dominaba el lenguaje, aceleraban los procesos. Pues esta gente va por delante porque domina el lenguaje, ¿no? Y mucho más rápido que los medios tradicionales. Al mismo tiempo tenemos públicos nuevos que han crecido en dinámicas nuevas, con formatos distintos y que tienen cada vez menos interés en los formatos tradicionales. Esto es un hecho. Las audiencias de los canales lineales de televisión y de radio van masivamente a la baja, y especialmente en las franjas más jóvenes de edad. Los chavales de 12, 13, 14 años ven televisión, pero no ven la televisión. Hay que matizarlo, ¿no? No ven esa caja que hay en el salón de casa, pero ven mucha tele en otras plataformas, en otros sitios. Entonces, en cambio, tiene que ver con las comunidades, los intereses y la desconexión con el formato tradicional. Para que os hagáis una idea, la BBC ya no habla de BBC Radio, habla de BBC Audio. Ha cambiado hasta el nombre de la división porque la gente joven no escucha la radio, pero sí escucha audio. Radio suena viejuno, audio suena podcast, cosa de ahora, ¿no? Entonces ahí hay una idea también, bueno, pues de conectar con los formatos que atraen a la gente, ¿no? Algo que creo que los medios tienen que aprender es que los chavales que están haciendo cosas en las redes sociales no son unos pintamonas que dan gritos ahí y ya está. Como decía Roberto Gómez, eso de Ibai, ¿qué es? Ese tío curra lo más grande, es disciplinado, es muy creativo, muy trabajador y muy serio, y como él todos, porque nadie consigue 20 millones de seguidores haciendo porquería, eso es imposible. Hasta los youtubers infantiles a los que explotan sus padres para que hagan unboxing de juguetes son trabajadores de los 4 años, es una cosa terrible, ¿no? La cantidad de horas y de creatividad que hay que volcar ahí para que eso tenga éxito, y los medios tienen que aprender un montón de esto, ¿no? Hay que trabajar formatos que interesen a ese público, que permitan un acompañamiento del público a lo largo del tiempo. No sirve el mismo formato para un chaval de 12 años que para uno de 18, hay que comprenderlo y hay que adaptarlo, es importantísimo, ¿no? Y para mí sigue siendo básico, fundamental, la participación. Si Twitch tiene mucho éxito, también en gran parte es porque la gente participa, porque la gente comenta y de repente Ibai o el que sea le menciona. A veces aunque sea pagando para que te mencionen, pero te mencionan, y 20 millones escuchan tu nombre, o 2 millones. Y eso tiene una potencia en la cabeza de un chaval de 14 años transformadora. Y se queda para siempre. Una vez Ibai respondió a un comentario mío. Jamás en la vida el telediario va a responder a un comentario suyo. Y posiblemente debería empezar a pensar que tiene que responder también a comentarios de la gente. Ese experimento lo hicimos con las 2 noticias hace ya como 8 o 10 años y funcionó muy bien. Después, como siempre, ese tipo de productos pues no son acompañados por el éxito empresarial, pero a nivel de comunidad funcionó maravillosamente y Mara Torres respondía a la gente y la gente tuvo con ella una respuesta como de estrella del rock, ¿no? Y la participación va a hacer que un producto pequeño triunfe, y en este caso un streamer que empieza con un canal es un producto mínimo, ni siquiera pequeño, diminuto, pero si se lo trabaja bien, a la vuelta de un tiempo lo consigue, ¿no? Y ya está, yo no hablo más, que me enrollo un montón. En la última diapo tenéis mis referencias por si necesitáis contactar conmigo en cualquier momento, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Pasamos ahora con Paula.
Paula es graduada en periodismo y tiene un máster en nuevos medios interactivos y en periodismo multimedia. Ahora mismo trabaja en maldita.es y especialmente de vez en cuando colabora también con la sección de Maldita Twitchería, que es por eso por lo que la hemos traído. Entonces, pues nada, todo tuyo. Pues muchas gracias, Alessandra. Me encanta justo intervenir detrás de David porque voy a hacer continuas referencias a tu intervención, porque es cierto que bueno, me he sentido como maldita muy apelada en muchos momentos de lo que comentaba, sobre todo con la idea de comunidad, que es fundamental y bueno, y ahora explicaré. Bueno, básicamente Maldita comenzamos hace poco más de un año con Twitch, en febrero de 2021, bajo un poco esa idea de empezar a explorar y a aprender, porque nosotros, la verdad que aunque somos una redacción joven, no controlábamos mucho la idea de Twitch, ni siquiera éramos consumidores los propios periodistas que ahora mismo nos ponemos delante de la cámara a elaborar Twitch, no éramos consumidores, pero bueno, comenzamos un poco con la idea de bueno, algo que es continuo en Maldita, que es donde bueno, somos un medio especializado en verificación de desinformación y de bulos. Entonces nuestra máxima básicamente es allí donde hay desinformación, ahí tenemos que estar un poco nosotros intentando luchar contra la mentira, que es nuestra máxima y para lo que hemos nacido. Y enseguida nos dimos cuenta de la potencia que tenía Twitch. Empezamos haciendo un poco, aparte de con la idea de que había desinformación en Twitch, que teníamos que estar ahí desmontándola, también porque nos dábamos cuenta de que había muchos temas, muchos artículos que se nos quedaban muy cortos para hacer en un artículo que sabíamos que la mayoría de la gente y de nuestro público pues probablemente no lea de forma masiva. Y sabíamos que Twitch era una herramienta que podía ser muy amable a la hora de estar 2 horas elaborando un tema. Entonces, pues bueno, empezamos un poco hablando, recuerdo perfectamente sobre las elecciones catalanas en febrero, pasamos a, bueno, el tema que hubo sobre los influencers y la promoción que hacían de criptomonedas y de apuestas, etc. Y recuerdo perfectamente cuando nos dimos cuenta de la potencia que tenía Twitch, y es un poco lo que nos dimos cuenta a la hora de la comunidad y de la participación, fue uno de los primeros tweets que hicimos, que fue sobre salud mental, con conciencia. Y me ha gustado mucho eso que comentaba David sobre que la comunidad te lanza cosas, te habla cosas y los medios no respondemos, porque ahí fue cuando nos dimos cuenta de verdad de que los medios teníamos que estar en Twitch para responder a la gente. Os voy a contar un poco la experiencia. Recuerdo que fue un tema de salud mental, hablamos de ansiedad y de depresión, y nosotros básicamente lo único que hacemos en Twitch, nuestra forma de Twitch es muy simple: contactamos con expertos y hacemos participar a la comunidad, y nosotros somos mediadores precisamente. Nosotros nos encargamos de contactar con diferentes expertos desde diferentes puntos de vista y hacemos muy partícipe a la comunidad. Y recuerdo que en ese Twitch la gente contaba su experiencia hablando de ansiedad, hablando de depresión, y nosotros únicamente lo único que hacíamos era leer las preguntas de la gente y tener a psicólogos, etcétera, que obviamente no respondían de forma individualizada, porque obviamente eso es terapia, pero que sí que nos dimos cuenta de cómo la gente respondió y dijimos, vale, aquí hay mucha potencia. Entonces, pues bueno, empezamos un poco a hacer las secciones. Maldita tenemos varias secciones de ciencia, de datos, de bulo, y trasladamos a Twitch también algo fundamental en Maldita, que es algo que siempre decimos, que es que la construimos entre todos. Nosotros es algo que lo tenemos muy a rajatabla, porque al final tenemos un chatbot de WhatsApp y nosotros desmentimos los bulos y sabemos lo que se está moviendo en WhatsApp y las desinformaciones que se mueven ahí, porque la gente no las reenvía. Entonces es una máxima que tenemos, que Maldita la construimos entre todos. Si la gente no hiciese partícipe a través del WhatsApp, nosotros no sabríamos que se está moviendo y por tanto no podríamos entrar a desmentirlo. Y Twitch no fue el traslado total de esa idea, porque para que os imaginéis, como he dicho, los periodistas que trabajábamos en Maldita no sabíamos nada del funcionamiento de la plataforma, y hay que decir que Twitch no es una plataforma nada amable y nada sencilla. Tiene una interfaz muy complicada. Bueno, muy complicada. Para empezar,
una vez que ya la controlas, pues sí, pero no es nada sencilla cuando comienza. Y lo que hicimos fue, los tweets que empezamos los primeros tweets que empezamos a emitir, cuando veíamos que había usuarios recurrentes, hablábamos con esos usuarios recurrentes y fueron seguidores, lectores, personas que veían los tweets de Maldita los que nos ayudaron a construirlo. Ellos fueron los que nos explicaron por ejemplo, cómo se hacían los stickers personalizados, cómo se hacían, nos ayudaron a montar el Discord que tenemos ahora en Maldita. O sea, hicimos muy partícipe a toda la comunidad y eso pues obviamente le resultaba muy gratificante saber que estaban ayudando a un medio a montar algo y que eran partícipes de ella. Al final también, obviamente, los mismos directos se proponían pues temas y al día siguiente a lo mejor hacíamos un tweet sobre eso y eso le resulta muy potente a una persona saber que ha propuesto un tema y que al día siguiente hay periodistas que lo están haciendo y que han traído expertos para hablar de eso. A nosotros también nos sirve mucho como termómetro para saber qué le interesa a la gente y que sabemos que vamos a tener un público detrás. Entonces, pues, bueno, en base a eso nos dimos cuenta de que era una plataforma perfecta. ¿Qué pasa? Lo que hemos aprendido, es cierto que nosotros somos un medio pequeñito, que estamos empezando, que tenemos 15.000 seguidores en un año, que es algo que, bueno, si lo comparas con los ejemplos que ha puesto David, de Washington Post, de RTV, pues obviamente me estaba fijando porque justo RTV, que aunque no es, bueno, lo está usando, pero no lo hace activamente, tiene 22.000 seguidores. Y bueno, nosotros que hacemos directo todos los días, que intentamos traer expertos, pues bueno, tenemos 15.000 y ahí poquito a poco. Pero ya más allá de los seguidores en sí es eso, la comunidad que hemos creado y lo que nos permite. Twitch nos permite muchísimo llegar a público que no estábamos llegando. Antes lo comentaba David, la gente joven no lee, no es que no lean, no se comunica a través del texto. Y si nosotros podemos explicar el mismo artículo que hemos escrito en nuestra web y trasladarlo al directo y que salga yo explicando el artículo y cómo es, simplemente cómo lo que hay escrito, pero si no nos leen, pero si nos escuchan, pues perfecto, nosotros vamos a estar ahí. Es algo que al final lo mismo estamos en TikTok para el público que nos quiere consumir en un minuto, que lo mismo estamos en Twitch para el público que nos quiera consumir en una hora explicándolo. Es algo que nos parece bastante bien. También, pues lo que hablaba, acercarnos un poco a la comunidad y también en Maldita pasa algo que es que nosotros no firmamos los artículos. Entonces, el hecho de que yo o cualquiera de mis compañeros se ponga delante de la cámara y explique el tema que ha hecho, el artículo que ha hecho, eso también a la comunidad le genera mucho feedback y le genera mucha sensación de ponernos cara y al fin y al cabo también un poco pensar que forman parte de la redacción de algún modo. Yo recuerdo que obviamente aunque hacemos temas serios y bueno, como de salud mental, etcétera, también Twitch nos permite tener otra forma de lenguaje. Recuerdo que cuando son ocasiones especiales, por ejemplo Halloween, pues hicimos como una twitchería así más desenfadada. También recuerdo el día de la verificación de los fact-checkers, que salía Clara y Julio, los directores de Maldita.es, era Semana Santa y salían haciendo torrijas en su casa y hablando de verificación. O sea, nos permite tener un lenguaje mucho más desenfadado, cosa que no haríamos evidentemente para nuestra web, pero que Twitch, al saber que es una comunidad muy cercana, nos permite hacerlo y también recibir mucho feedback y tener un termómetro al instante. También nos permite mucho mejor explicar nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, que formo parte del equipo de Bulo, muchas veces nos damos cuenta de que un artículo, cuando nosotros tenemos una metodología de trabajo que es pública y que en algunas ocasiones se califica algo como bulo, en otras como no hay pruebas, en otras como que ahí sabemos, y nos damos cuenta de que muchas veces eso, por ejemplo en Twitter, no se entiende que nosotros hagamos un artículo sobre algo de Ucrania y que un tanque que ha pasado por encima de un coche en Ucrania y que solo lo calificamos de que sabemos y no de bulo, y hay mucha gente en Twitter que se nos echa encima, ¿y esto por qué no es un bulo? ¿Y esto por qué tal? Y en Twitch nos permite muchísimo la plataforma
explicar nuestro trabajo de forma tranquila y decir, pues esto no puede ser un que sabemos, porque es un bulo, porque en base a nuestra metodología no hemos podido verificar esto independientemente, o mucha gente nos pregunta a través de redes sociales, ¿y por qué no entráis en esto? Pues en esto no entramos porque no podemos verificarlo, etcétera, es una opinión, no entramos a verificar opiniones, nos permite de una forma mucho más tranquila explicar nuestro trabajo, y eso también, sobre todo al equipo de bulo, nos da mucha seguridad, porque sí que somos conscientes de que en redes muchas veces no lo explican, y Twitter o Instagram es una plataforma que no te permite explicar toda la metodología de trabajo que lleva, y sin embargo Twitch sí. Y bueno, un poco también a nosotros el hecho de que al final también nos sirve como alimento de contenido, es decir, si en una twitchería que estamos hablando sobre, no sé, las elecciones catalanas, y nos proponen un tema sobre cualquier otra cosa, pues sí que nos sirve a nosotros para decir, darnos ideas al final, es algo que también nos alimentamos de la comunidad. Y bueno, yo también quería hacer un repaso sobre lo que hemos aprendido de Twitch en este año y poquito que llevamos, no solo a nivel que se pueda ver, sino también a nivel interno, que yo creo que es algo muy importante, y es que a nosotros Twitch nos ha servido muchísimo para unir equipos. Como decías, tenemos diferentes secciones, tenemos datos, tenemos ciencia, y es cierto que muchas veces acaban la semana y no te has dado cuenta de lo que han publicado tus compañeros de ciencia, que lo tienes al lado en la mesa, pero no te da tiempo, el ritmo de trabajo del día a día no te da tiempo a ver los temas que han sacado. Y Twitch, nosotros los viernes siempre hacemos una llamada a una twitchería de redacción, en la que los redactores pues nos pasamos por el directo a explicar un poco los artículos que hemos sacado. Entonces eso también nos permite mucho a unir equipos y saber lo que han sacado los compañeros de datos, que han sacado los compañeros de ciencia, etc. También nos permite contactar con expertos que no sabíamos, y que no sabíamos que estaban en nuestro radar de nuestro círculo, y que al final se han convertido en gente habitual. Por ejemplo, en tecnología esto ha pasado muchísimo, hacíamos twitchería específica de tecnología, al final un nicho muy concreto de público. La veía gente que era experta en protección de datos, en ciberseguridad, y al final de nosotros mismos ver que participaban, hemos terminado contactándoles como expertos en ciberseguridad o expertos en protección de datos, y nos han ayudado para artículos para nuestra web. Y luego incluso eso nos ha venido muy bien, porque como son usuarios, son expertos, pero que son usuarios en la plataforma, pues si alguna vez hemos hecho una twitchería específica sobre ese tema, pues nos lo hemos podido traer para hablar en el directo, y además gente que ya conoce la plataforma y que nos ahorra mucho trabajo en ese sentido. Bueno, también obviamente nos ha permitido adquirir unos conocimientos técnicos y de comunicación que no teníamos, porque no somos un medio, una televisión, no somos periodistas que estamos especializados en ponernos delante de una cámara, y simplemente el hecho de ponernos delante de la webcam del ordenador o del estudio y saber que tienes ahí 100 personas mirándote, que aunque sean 100 personitas, pero te da algo de respeto, pues sí que te adquiere muchas habilidades de comunicación, y que estemos todos más cómodos delante de una cámara. También es cierto que a lo mejor a los periodistas más veteranos eso no le hacía falta, pero igual a los más jóvenes que estábamos empezando, Twitch nos da una herramienta para que si luego llega un directo de una televisión o viene una en televisión a hacerte una entrevista, como nos está pasando ahora con Ucrania, porque nosotros estamos mucho más sueltos. Y bueno, también, por supuesto, a ser mucho más rápidos y eficientes, que los medios estamos acostumbrados a trabajar muy rápido, pero sí que es cierto que nos ha servido muchísimo a la hora de integrar Twitch en nuestro trabajo. Nosotros pues participamos en la radio, tenemos un podcast, entonces es cierto que hemos aprendido a integrar muy bien la dinámica de trabajo de Twitch y a mirar los temas con perspectiva a la hora de decir, pues si me encargan el lunes un artículo sobre, no sé, lo que sea, por qué se difunde desinformación en periodos de guerra, y tengo que contactar con psicólogos o con expertos en eso,
sabemos, ya lo hacemos con cara a, vale, pues esto lo puedo integrar luego en un Twitch, voy a aprovechar y al experto le voy a decir, oye, ¿y te importaría contármelo en un directo? Y ya aprovechamos y hacemos un directo sobre ello, o venga, pues las declaraciones que me han dado en el Twitch las aprovecho y las puedo meter en el artículo. Somos mucho más eficientes, somos mucho más rápidos, sabiendo además que tenemos un directo todos los días a las 1 de la tarde y que si hay un directo sobre el volcán de La Palma, tengo que contactar a los expertos ya no solo para el artículo que voy a hacer, sino para que se ponga delante de la cámara a contarme lo que me tenga que contar del volcán de La Palma. Y bueno, también es cierto que Twitch conlleva mucho trabajo. Nosotros cuando empezamos a transmitir eran siempre 2 redactores los que se ponían, 2 redactores o 2 periodistas de Maldita los que se ponían a transmitir delante de la cámara, y estábamos literalmente 7 personas mirando el Twitch, mirando los invitados, contactando con los invitados que todo fuera bien, con el StreamYard, que es el canal de comunicación que nosotros utilizamos, que es como si fueran los realizadores, me entenderán, que son para pinchar la cámara, etcétera. Estábamos todos pendientes de que saliera todo bien, y de un año después podemos decir que hoy, por ejemplo, mi compañera se ha hecho un Twitch sola y únicamente estaba yo por detrás vigilando que todo le fuera bien. O sea, hemos aprendido muchísimo y es cierto que aunque supone mucho trabajo lo que comentaba David, que al Washington Post seguramente le dará más quebraderos de cabeza tener Twitch, a nosotros es cierto que no nos reportan ningún beneficio, grandes beneficios económicos, pero aparte de todo lo que nos hemos apoyado en la comunidad y todo lo que nos ha servido para crear comunidad con la gente que ya teníamos, pues nos ha servido muchísimo pues, para eso, para aprender a ser más rápido y a trabajar un poquito, cosa que seguramente en otros medios yo no hubiese aprendido. Así que, pues bueno, un poquito esa es la experiencia que tenemos en Maldita con el Twitch, que es poquita, pero esperamos que siga adelante, porque desde luego nos hemos dado cuenta de la gran potencia que tiene el hecho de que tú estés como periodista y con un experto delante y que la gente esté preguntando y directamente el experto esté respondiendo, porque aunque en un artículo tú puedas responder a las preguntas que tiene la gente y de lo que se está hablando en el momento, la potencia de que tenga a alguien experto en energía delante y la gente le pueda ir planteando preguntas. Recuerdo uno que hicimos sobre la declaración de la renta el año pasado cuando comenzaba, y trajimos al portavoz de los trabajadores de Hacienda y la gente le iba preguntando, he tenido 2 pagadores este año, ¿cómo debo de hacer la declaración de la renta? Y que haya ahí un experto, pues eso tiene muchísimo poder de comunicación. Así que, bueno, eso. Pues muchas gracias, Paula, la verdad que una perspectiva súper interesante desde dentro. Vamos ahora con la última intervención, que es la de Gonzalo Peña, doctor e investigador en aspectos teóricos, estructurales y éticos. Me lo intenté aprender, pero no pude. Se llama el programa del doctor, hacemos así. De la comunicación de masas por la Universidad Complutense de Madrid, y ahora mismo está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Zaragoza. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alessandra. Bueno, en primer lugar, evidentemente, agradeceros la presencia a todas las personas que estáis aquí. Se me ocurren pocos planes mejores que un lunes por la tarde que estar aquí. Felicitar evidentemente también a David y a Paula por las intervenciones. Siempre es un gusto también pues, conocer a diferentes tipos de personas y perfiles en este tipo de actos, y agradecer tanto a Alessandra como pues, bueno, al trabajo que hacéis desde la redacción. Pero en primer lugar, gracias por la invitación y felicitaros también por el trabajo, porque bueno, yo me di un vistazo bastante amplio, y la verdad que es una maravilla el trabajo que hacéis. Continuad con ello, por darte la enhorabuena, porque bueno, tocar tantos campos, alfabetización mediática, periodismo inmersivo, verificación, creo que es una maravilla, y continuad así con ello. A mí me ha tocado en esta tercera parte de la charla sobre Twitch, más lo que tiene que ver quizás un terreno un poco más árido, que puede ver con los datos de los consumos, tanto en medios de comunicación como en Twitch, pero creo que sirve para desentrañar varias claves y entender qué es lo que está pasando, ¿no? He hecho una pequeña intervención porque hay varios gráficos que quiero que veáis, y así pues bueno, también para ilustrar un poco lo que vamos a comentar, ¿no? Cuando se habla, puedes ir
cuando se habla evidentemente de Twitch y de medios de comunicación, esto es lo que se suele pensar, ¿no? El problema de intervenir en tercer lugar es que ya te han pisado el gag inicial, entonces, pero bueno, creo que sirve muy bien para ilustrar lo que está pasando, ¿no? con Twitch y con los medios de comunicación. Por ejemplo, el vídeo de Roberto Gómez diciendo quién es Ibai, o Juanma Castaño poniendo un tuit diciendo no entiendo nada, el problema es que hay que hacer para comprender las cosas, bien sea en el periodismo o bien sea en una universidad, que es un lugar evidentemente para reflexionar sobre ello, pero también en el periodismo. No quedarnos en la capa superficial de decir no entiendo nada, porque el problema es que hay cosas que están pasando y hay que analizarlas. Y analizarlas implica pues mirar y observar varias cosas. Esas son varias de las que creo que son importantes para entender qué es lo que ocurre con Twitch. ¿Cuáles son los dispositivos de acceso a Internet? Porque evidentemente en los últimos años eso ha cambiado mucho. ¿Cómo son los consumos por tipo de medio? Porque el hecho de cómo accedemos a Internet cambia cómo son los consumos. Cómo evolucionan las audiencias, tanto en medios tradicionales como en los nuevos medios y espacios. El tema de las actividades audiovisuales, porque ya, por ejemplo, cómo vemos una serie no tiene nada que ver con, por ejemplo, tiempo atrás tenías que esperar el miércoles de la semana siguiente para ver una serie, ahora no. Ahora vamos a un portal y la vemos pues, bueno, toda la temporada y tenemos que esperar a que salga la siguiente temporada, pero es evidentemente algo muy diferente. ¿Cómo varían las publicaciones que pues, sobre una plataforma como Twitch? Vemos cómo se van incrementando en el tiempo. O sea, desde 2019 hasta 2021, luego veremos una gráfica, vemos cómo aumentan exponencialmente, cómo son los emisores y los receptores en Twitch, cómo es ese sentido de comunidad que se genera alrededor de Twitch por la interacción que se produce, y por último, cómo es el consumo de contenidos, qué es lo que se está consumiendo en Twitch. Y creo que plantear estas cuestiones es fundamental para llegar al final, al fondo de la cuestión. Pasamos a la siguiente. Y esto es en primer lugar, para hacer esta presentación, yo utilicé varios datos de la Asociación de Investigación para Medios de Comunicación, que es, bueno, aunque tiene datos que son exclusivos para asociados, pero creo que hay informes que pues, bueno, vienen muy bien, pues del marco general o el resumen o informes específicos, pues bien, puede ser de podcast o de internet, y este es uno de ellos, donde se plantea cómo son los dispositivos de acceso a Internet. Yo me acuerdo que cuando estaba investigando en la tesis, que era sobre el 15M, ya se planteaba cómo había cambiado el hecho de poder interconectarse en red, no solo físicamente y emocionalmente, por ejemplo en las plazas, sino también digitalmente. Y eso venía acompañado por la multiplicación de los smartphones, cómo la gente había tenido un acceso y podía acceder en el momento y podía mandar un mensaje en ese momento que llegara al mundo, ¿no? Y esto es un cambio fundamental. ¿Cómo se accede a Internet? Evidentemente, ahora mismo, pues un dispositivo móvil, un teléfono móvil, es el medio prioritario con un 92,5%, y luego tenemos ya otros como el ordenador portátil, el ordenador ya fijo, pero me interesa también la parte de la derecha, de la derecha vuestra, de la derecha, donde hay también nuevos dispositivos. Tenemos, por ejemplo, un smartwatch, tenemos videoconsolas, tenemos también cómo están los televisores, tenemos el coche. O sea, tenemos como diferentes dispositivos que van también evolucionando y permitiéndonos nuevos tipos de conexiones. ¿Puedo pasar a la siguiente? Eso incide evidentemente en cómo se consumen los medios de comunicación y en cómo se consumen por diferentes tipos de soportes. Esto, si bien es verdad, como es lógico, Internet, por esa multiplicación que digo, es el medio, es el espacio quizás donde más se consumen informaciones, con un 84,1%, es verdad que aquí hay una mezcla, porque Internet aglutina muchas cosas, aglutina portales, aglutina sitios multimedia, aglutina medios de comunicación, entonces es como el contenedor de todo. Evidentemente ahí cabe todo y por eso es lo que más se consume. Luego está la televisión, que aquí es que Internet ha pasado incluso a la televisión. Donde os decían que la televisión iba a ser lo último, pues no, Internet ya lo ha pasado, veremos qué pasa con la evolución de los años, pero Internet ya ha pasado a la televisión. Y luego hay otros como por ejemplo, cuando se habla de exterior, se habla por ejemplo de marquesinas, se habla de anuncios publicitarios, y luego tenemos como en la parte de abajo, pues tanto las revistas, diarios, suplementos y cine, vemos como no es que se consuma menos, es que se consume de otra manera diferente, porque un diario se consume sobre todo, ya lo veremos, vía digital.
Por ejemplo, el cine se cambia también, como he dicho, a través de otro tipo de plataformas. Entonces, esto es fundamental para entender qué está pasando a nivel de consumos informativos. Ya que estamos pocos, antes de pasar, lanzo una pregunta, a ver cuál es la respuesta. Porque la siguiente diapositiva tiene que ver con cómo se consume la información en los periódicos, tanto a nivel digital o a nivel de papel. ¿Cuánto diríais de gente, de porcentaje de gente, que consume a nivel digital o consume a nivel de papel? ¿Qué diríais, por ejemplo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuánta? La pregunta es, del 100% de la gente, ¿cuánta gente lee en digital y cuánta gente lee en papel? ¿Qué diríais? ¿Qué porcentaje diríais? 85-15. 85 digital, Sí. 15 papel. 70-30. 130. Yo 80-20. Ok, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que un 55% lee solo digital, ¿de acuerdo? Solo lee digital. Solamente un 4% lee en papel, 4,7, ¿de acuerdo? Solo un 4,7 lee en papel. Luego sí que hay una versión mixta, que es como una cuarta parte, que lee 23,6 en ambas versiones, es decir, combina la parte de papel y combina la parte digital. Y luego hay un 16,2 que dice que no lee en versión digital o en versión papel. Se informa por otros medios, entiendo que puede ser por ejemplo televisión o puede ser radio o redes sociales. Pero este es un poco el panorama para que entendamos qué ocurre cuando se consume la información en medios de comunicación. Esto, que son muchos números pequeñitos, pero era sobre todo para que se entendiera cómo es también la evolución de las audiencias de los medios de comunicación. He cogido como el top 5 de medios de comunicación en los diarios, tanto la combinación de papel y como la suma también de lo digital. Y si veis un poco las cifras, bueno, primero veis que tenemos un problema en el país. El primer periódico más leído es un periódico deportivo, que a mí me encanta el deporte, pero creo que evidentemente la lectura debería ser mayoritaria en otro tipo de ámbitos. Creo que evidentemente el deporte es algo muy importante en la sociedad, pero otro tipo de informaciones creo que lo superan. Y luego, si veis cómo va decreciendo todo, ¿de acuerdo? Veis cómo el porcentaje de penetración va decreciendo poco a poco hasta desde el 2005 hasta el 2021, cada uno en su franja, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo que Marca va desde un 6,8 en el 2005 a un 2% en 2021. Y esto ocurre porque, lo que hablaba David, empiezan a interconectarse los consumos, o sea, esto se va a ir desplazando. Son consumos que además no son hago esto o esto, sino que son consumos acumulativos, es decir, yo puedo ver la televisión y puedo estar en redes sociales, es decir, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces hacen como afirmaciones muy gruesas de que esto pasa porque esto pasa, y eso no es así. Puede ser que estén conviviendo ese tipo de consumos informativos, ¿de acuerdo? Y luego, también tenemos que tener en cuenta que en los medios de comunicación digitales se ha implementado también cuando el tema de accesos, pero o bien sea con registro o bien sea limitado. Es decir, si yo quiero acceder a una serie de noticias, va a haber una serie de periódicos, algunos no, algunos se mantienen todavía a nivel de gratuito total, que me van a pedir un registro o me van a pedir una cuota al mes porque tienes que apoyar ese proyecto, que entiendo que si tú quieres una información de calidad, evidentemente también hay que aportarlo. Otra cosa es luego en qué derivan otro tipo de actitudes, pero entiendo que como lectores y lectoras también somos corresponsables, porque si no al final lo que ocurre es que si tú no apoyas esa información, no te preocupes que ya esa información va a ir patrocinada por otro lado y te van a intentar, evidentemente, y esa información va a venir condicionada. Es lógico, como ocurre muchas veces. Y en esta gráfica, para que se vea también la evolución de lo digital y el papel, en cuanto a las suscripciones de periódicos y revistas, vemos, ahí se ve la variación de 2019 a 2021, vemos como en papel, que es la franja de arriba, la azul clarita, va decreciendo, ¿vale? Va de un 5% a un 4,1%, pero sobre todo vemos el incremento del digital. Del 7,1% pasa al casi el 12% en 2021, pero es que si sumamos que la franja intermedia es suscripciones, bien sea digital o bien sea papel. Si sumamos las dos franjas, la franja gris y la franja verde, en 2019 es de un 10,4%. Si sumamos eso en 2021 es un 15,4%, es decir, hay un 5% de suscripciones que aumentan porque evidentemente el entorno digital está también favoreciendo esa facilitación de la pago. ¿Vale? Vamos
Vamos al siguiente, y ahora ya, en lugar de periódicos, vamos a medios de comunicación sector televisión. Y ocurre algo similar a lo que tiene que ver con los periódicos, pues con lo que hemos visto previamente, ¿no? En esa evolución de las audiencias, ahí están las 6 cadenas, bueno, está la extinta también Canal Plus, pero están la 1, la 2, Antena 3, la 4, Telecinco y la Sexta. Y vemos también su evolución, salvo en 4 y Telecinco, porque dejaron de facilitar datos al EGM, porque entendieron que, bueno, pues en su momento la medición no era favorable para sus intereses, ¿no? Y vemos que ocurre algo similar, vemos cómo también va decreciendo poco a poco, y esto es porque está ocurriendo algo. La cuestión es plantearnos qué está ocurriendo, cuáles son a qué tenemos que responder para entender esto, ¿no? O sea, es decir, tenemos Antena 3, que tiene un 28,7, y la Sexta, que tiene un 12,5, que es el grupo mediático, que es A3 Media, es decir, o sea, solo A3 Media tiene un 41% más o menos de porcentaje en la evolución de la audiencia, y luego tenemos a Televisión Española, que sería la 1 con un 20%. Pero aquí hay que hacerse una pregunta: ¿por qué están bajando estos porcentajes? Y evidentemente esto tiene que ver porque hay nuevos tipos de públicos y hay nuevos tipos de consumo que se refleja muy bien en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva creo que se empieza a tocar varias de las claves de lo que está ocurriendo en la actualidad. Solo tanto ver en directo cadenas de televisión como verlas en diferido, o sea, más o menos tiene un porcentaje muy similar, de un 34 o un 36%, ¿de acuerdo? Como digo, no son consumos exclusivos, no es veo esto o hago esto. Yo puedo ver, por ejemplo, el telediario y luego puedo ver una serie, por ejemplo, un capítulo que hayan colgado en un portal de un medio de comunicación. Pero es que el gran cambio veis sobre todo las dos últimas franjas, ¿vale? Que ya en lugar de un 34 y un 36%, pasamos a un 63-64% en lo que tiene que ver con ver vídeos en YouTube, en Twitch y en TikTok, y con usar las plataformas estilo Netflix para ver series, por ejemplo. Y ahí es donde está viendo esas tendencias, se ven muy claramente, lo que, pues bueno, ahí hay un cambio que hay que tener muy en consideración, ¿no? Siguiente. Es más, si incluso analizamos cómo se consume la televisión, vemos como en ese estudio histórico, vemos cómo analizando la tasa de penetración de la televisión en España, se pasa del momento cumbre en esa serie histórica del año 1997, que tenemos un 90,7%, y vemos cómo va evolucionando poco a poco y va cayendo la penetración de la televisión en España hasta un 83%, ¿de acuerdo? Y eso empieza a explicar también varias cosas. Como digo, no es veo Twitch o veo televisión, pero sí que las tendencias ya me están indicando por dónde van los tiros, ¿vale? Ahora pasamos ya a analizar el caso de Twitch. Twitch, en este estudio que publicaron hace poco Gutiérrez, Lozano y Cuartero, se hace como ellos tratan de investigar cómo es la presencia, cómo se cubren las informaciones que hay en Twitch, si sale mucho en los medios de comunicación, si no, y hacen un estudio del 2019 al 2021. Y lo que se observa es que poco a poco se va incrementando exponencialmente y hay como picos de interés que lo explican, ¿vale? Más o menos vemos como, pues bueno, hasta 2020 pues no pasan todavía de las 5 piezas por diario, ¿vale? Ellos analizaron El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Diario. Pero con el confinamiento empieza una serie de cambios, porque también hay una serie de streamers que empiezan a desplazarse hacia la plataforma de Twitch. Vemos con el confinamiento, vemos también con un videojuego que se llama el Among Us, que me imagino que pues bueno, conoceréis, pues bueno, es como El Pueblo Duerme, ¿no? Pero en versión digital, donde pues bueno, hay una serie de tripulantes que tienen que hacer unas misiones y otros saboteadores que tienen que tratar de abortarlo. También tiene un pico de popularidad y vemos cómo se incrementa. Y luego hay como tres cuestiones también que lo popularizan, ¿no? Que es Ibai Llanos, o sea, ya solo por Ibai Llanos, cuando se dice Roberto Gómez, ¿quién es Ibai Llanos? Bueno, pues a lo mejor Ibai Llanos hay que entender qué es lo que provoca, ¿no? En la información. Ibai Llanos, una de las cuestiones. Otro es que otro streamer, que es Digref, que alcanza el máximo en ese momento, la máxima audiencia de Twitch, que era, hablo de memoria, pero creo que eran 2,3 millones en ese momento. Y luego la polémica de los youtubers y streamers respecto a trasladarse a vivir a Andorra. Eso provoca que, pues bueno, todo ese conjunto de informaciones, vemos que, por ejemplo, el periódico que más lo cubre es La Vanguardia, luego los segundos que más los cubren son El Diario y luego también
es que está en blanco y negro porque ellos lo pasarían en color, pero luego se recogió al publicarlo, se pone en blanco y negro. El Diario y El Mundo, y luego tenemos en tercer lugar es El País y ABC, ¿vale? Pero más o menos vemos como hay un incremento de las piezas que se van publicando en los medios de comunicación. Gonzalo, lo de donación 3.000 euros a Rubius, ¿qué es? ¿Cómo, perdón? ¿Donación 3.000 euros? No, mira, eso no lo sé. No sé si pediría alguna donación por alguna cuestión específica. No lo sé. Lo puedo mirar luego y te lo digo. No lo sé. Vale. Y en Twitch vemos como hay además aparejado también similar también a esas noticias, vemos como hay un incremento también de usuarios. Sobre todo ahí el pico se produce en el confinamiento, porque hasta entonces más o menos estaba siendo sostenido, pues 1,3 millones, 1,4, 1,5, y hay un salto que se pasa de repente a 2, algo millones, 2,2 me parece, estoy hablando de memoria, pero ese salto es brutal. O sea, vemos como los 3 primeros meses de 2020 de repente pega un subidón enorme, y ya vemos en la actualidad que donde la media más o menos son 2,5 millones, pero sobre todo los puntitos amarillos son como los picos máximos de audiencia. Llegan ya hasta los 6 millones. O sea, ese es el nivel que ha desarrollado Twitch, donde pues bueno, va incrementando poco a poco su evolución hasta ese volumen de espectadores. Que no solo espectadores, sino que va aumentando también en otras cosas, como va a venir en la siguiente diapositiva. No solo espectadores, como digo, que se coloca actualmente pues en esas cifras que acabo de mencionar, pero además incrementa el número de streamers. Vemos que se colocan hasta en la actualidad, por lo menos con cuenta, no que en este caso que emitan activamente, pero sí con cuenta, son 8,5 millones de personas alrededor del mundo las que tienen cuenta en Twitch. Vemos como poco a poco se va incrementando. Y luego la gráfica del medio, que son como los canales simultáneos, cuánta gente, pues sobre todo que es la más activa, o por ejemplo la que coincide que está emitiendo a la vez, son unos 100.000 canales. Esto cabe leerlo en varias direcciones. Si hay 8,5 millones de personas que tienen cuenta, pero son 100.000 realmente las que coinciden en la actividad, lo que está ocurriendo, lo que nos está diciendo es que, ojo, cuidado con estos datos, porque realmente de esos 8,5 millones de personas que tienen cuenta, solamente un 1,2% son realmente los que están activos. O sea, y eso creo que también, cuando se habla también de, o sea, no es todo vamos a crear la burbuja de Twitch de todo lo maravilloso que es, hay que también analizar los datos que contiene eso. Y eso viene también muy en consideración con la siguiente diapositiva, que esto es el caso español. Este gráfico, que a priori no nos dice mucho, pero ahora lo pongo en contexto, es un gráfico que es brutal. Hubo ese usuario de Twitter, Carl Hona, que trabaja en una compañía tecnológica, hizo un análisis de las cuentas de Twitch que hablan en español. Más o menos eran 1.100.000 en ese momento, esto era marzo de 2021, y detectó que las que había activas, las que habían emitido contenido en ese mes, en el mes de febrero y marzo, eran unas 750.000 más o menos cuentas de ese 1.100.000. Vale. De esas 750.000 vemos que el 25% no llega a la emisión a un espectador. ¿De acuerdo? El 25%. Seguimos avanzando, ¿vale? Y de esas 770.000, solamente el 95% únicamente llega a 6 espectadores de media. El 95% de esas 770.000 cuentas. Pero es que incluso el 99% no llega a los 30 espectadores de media en lo que son las emisiones. Y da un dato más todavía, que era, si de esas 770.000 tenemos, más o menos consideramos de éxito y que emiten activamente, ¿no? Que eso es emitir 20 horas, 20 días del mes y 160 horas del mes. Y consideraba como de éxito que tuvieran más de 300 espectadores de media. Pues únicamente de esas 770.000, solamente 400 cuentas cumplen esos requisitos. O sea, 400 de 770.000 llegan a eso. Entonces, creo que hace muy bien Ibai cuando dice, mucho ojo, que llegar a este tipo de cosas no es nada fácil, hay que tener mucha suerte, implica mucho esfuerzo, y ni siquiera con esfuerzo se llega a ese tipo de, en este caso, de tener esa suerte de alcanzar ese éxito. Entonces, creo que hace muy bien cuando se refiere a los chicos y chicas y dice, estudiadlo primero antes de nada. Y eso creo que es un mensaje fundamental. Entonces, cuando dice Roberto Gómez quién
es Ibai, creo que promover ese tipo de valores desde su posición, porque no es que lo digamos aquí, perdón, en una mesa, sino que lo dice desde su posición de streamer, creo que tiene mucho valor al decir eso. Como digo, como se ve en esas cifras, evidentemente hay una asimetría muy grande entre quién participa en la red y cómo se hace. A pesar de que tú tengas buenos contenidos, puede ocurrir este tipo de cosas. Y eso, pues bueno, creo que lo explica muy bien. Hay un libro que yo recomiendo, que se llama, es de Christian Fuchs, que se llama Social Media Critical Introduction, que desgrana un poco todo esto, ¿no? La asimetría que hay y cómo se acumula influencia y quiénes al final tienen influencia y visibilidad en las redes a través de la acumulación, por eso, bien sea de capital económico, cultural o social. Y ese libro es maravilloso para explicar las potencialidades y también los límites de las redes. Y pasamos por último a lo que tiene que ver con el consumo de Twitch. ¿Qué es lo que se consume en Twitch? Recientemente se publicó un estudio a principios de este año sobre TikTok y Twitch en la generación Z. La generación Z es la que nace a partir de 1995. Me parecía muy interesante, primero porque había como diferentes cuestiones respecto a TikTok y Twitch. TikTok, ellos pasaron el mismo cuestionario, pero sin embargo en TikTok respondieron muchas más chicas y en Twitch respondieron muchos más chicos. Y eso ya indica, por ejemplo, esto que he tomado en los datos de Twitch, se ve, por ejemplo, como las mujeres son 100 de total de 61 y los hombres son 261. Sin embargo, en TikTok se invertían esas tendencias, ¿vale? ¿Y qué es lo que consume? Sobre todo, ¿qué consumen los y las jóvenes en Twitch? Consumen fundamentalmente tres cosas. Uno, en primer lugar, sobre todo, son partidas de videojuegos, pero no únicamente, porque esto, a lo mejor hay streamers como Auronplay que, pues bueno, sí que se dedican mucho más a esto. En segundo lugar, el canal de Ibai. Ibai, o sea, era una categoría diferente, o sea, hay gente que directamente está en Twitch por ver a Ibai y creo que eso, pues bueno, tiene un valor, porque creo que Ibai, además, aparte de, pues yo qué sé, de Among Us o de comentar videojuegos, creo que imprime una naturalidad o explica cómo explica este tipo de cosas o cómo transmite este tipo de cosas. Creo que llega a conectar con la audiencia que le sigue y genera un verdadero sentido de comunidad, que creo que es una de las claves fundamentales. Ya no solo expongo, sino evidentemente sois parte de mi entorno y esto también es parte vuestra, aunque yo esté aquí y sea el protagonista, ¿no? Y luego, en tercer lugar, hay vinculado a lo anterior, son las reacciones también a vídeos de YouTube o, por ejemplo, también entrevistas. O sea, que Twitch no es solo quien hace streaming, sino que es una herramienta que tiene múltiples fines. Y ya pasamos ya a las conclusiones en base a lo que en base a todos esos datos. Queda claro que evidentemente Internet es el espacio por antonomasia del mayor consumo de contenidos. En segundo lugar, la importancia que tiene la digitalización de la información, cómo se desplaza ya lo que era el papel, que se veía como algo, pues bueno, que iba a ser estanco, y de repente pues vemos como los consumos llegan hasta el punto de que más de la mitad únicamente consume en formas digitales. Respecto a Twitch, sobre todo, tenemos que darnos cuenta de que evidentemente son nuevas narrativas audiovisuales, supone imprimir nuevas narrativas audiovisuales, nuevas formas de hablar, nuevas formas de conectar con el público y también nuevos consumos, que lo acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Y en cuanto a las tendencias de televisión y Twitch, son claras. Una está evidentemente en retroceso y otra está en aumento, pero eso no quiere decir que una cosa sea exclusiva de la otra. Pueden convivir, como se está viendo. De hecho, evidentemente tú puedes ver la televisión y puedes estar en Twitch, ¿no? El auge de Twitch a partir de la pandemia, tanto en forma de espectadores como en forma de consumo de contenidos y de propios streamers que van en este caso a la plataforma. Y por último, como digo, mucho ojo también con ese ciberutopismo de las redes son el paradigma último. Evidentemente implican una serie de potencialidades y posibilidades, pero quien llega es un número reducido de muy poca gente. Entonces creo que eso también hay que ponerlo en contexto respecto a las cifras, y bueno, esto ha sido un poco el análisis que he tratado de transmitir. La última diapositiva son las referencias bibliográficas y nada más. Ha sido un placer, espero que el debate pues también sea fructífero, que seguro que será. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Abrimos ahora el turno de preguntas. Como decíamos al principio, es tanto entre vosotros, bueno, yo también voy a participar,
como con el público, o sea que pues quien tenga una pregunta, si os parece empezamos por el público, que nos la haga. Tenemos un micrófono, pero creemos que no vamos a tener que llegar a ese nivel de profesionalización. Bueno, a lo mejor para que se oiga ahí, sí, ¿no? Sí, si queréis os lo llevamos. No sé. Bueno, Si tenéis preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? está favorable. Yo tengo una pregunta. Yo también. Venga, pues. Pero se me oye, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, primero felicitar a Alessandra porque ha elegido muy bien a los ponentes y todo el trabajo que eso ha supuesto, y a los ponentes también agradecerles mucho. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis compartido, y a mí desde luego me habéis calentado mucho la cabeza con datos y con ideas que llevo tiempo cosiendo, claro, pero que me da una perspectiva que quiero compartir también, que es como que precisamente lo que David ha compartido al principio, ¿no? Sobre que estamos en un periodo en que la desmediación o desintermediación pues está poniendo en evidencia que el trabajo de los medios pues tiene mucho recorrido, pero eso lo lleva demostrando mucho tiempo, ¿no? O sea, desde luego creo que llevamos años viendo que los medios están todavía tratando de adaptarse, ahora están reaccionando un poco en lo que se refiere a la financiación, etcétera. Pero claro, ahí cabe la pregunta de todo esto que está demostrando Twitch, que ahora ha sido Twitch, antes ha sido YouTube y sigue siendo, ¿no? O sea, todo lo que representa los medios digitales ajenos a los medios clásicos, pues eso representa un reto que todavía los medios no han incorporado, ¿no? Esas cuestiones de incorporar, pero sin embargo lo que representa también es algo que está todavía por esos medios nuevos, esos espacios nuevos, está todavía pendiente de ver hasta qué punto pueden cumplir una misión equivalente a la que tradicionalmente han desarrollado los medios, es decir, esa mediación. O sea, ahora mismo la audiencia está muy activa en muchos espacios nuevos y muy aparentemente satisfecha porque se sienten escuchados y se sienten acogidos, cosa que los medios tradicionales no siempre han sabido hacer, pero sin embargo seguramente no están ofreciendo lo que se espera de los medios clásicos, la función de cohesión social, de mediación, de interpretación de la realidad. Y entonces, claro, nos encontramos entonces entre dos polos, ahora que está tan clara la polarización en otros ámbitos políticos y demás, en el que los medios todavía tienen que descubrir cómo ofrecer algo que sea una síntesis de de esas ofertas múltiples que hay de alternativas a los medios, pero que cumplan con la misión que sigue necesitando la sociedad, de que haya referencias mediáticas que satisfagan sus necesidades de información, su código que les permita participar, que se note cómo el periodismo puede ser resultado de una verdadera conversación. Digo periodismo porque, bueno, lo que nos une aquí sobre todo es el periodismo, no solo los medios en general, sino el periodismo, y que en definitiva el periodismo tiene que adaptarse ofreciendo la posibilidad de que la audiencia sea tenga una presencia activa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay muchas resistencias, no solo por parte de los medios. Yo, por ejemplo, con los estudiantes me encuentro año tras año cómo hay una resistencia a eso que se llama periodismo ciudadano, como si fuera el enemigo, ¿no? Como si claro, cualquiera no puede ser periodista. Digo, ¿no? Pues sí. La cuestión es que a lo mejor lo que se está poniendo en evidencia es que los medios tienen que incorporar más a los ciudadanos como periodistas, o sea, es decir, congeniar lo profesional y lo ciudadano y lo amateur, en fin, buscar una síntesis, ¿no? Y yo creo que ahí la responsabilidad está más en el plano de los medios, porque de hecho les va la supervivencia les va en ello, ¿no? Entonces ya terminó. ¿Cómo veis esa posible síntesis que realmente permita trascender esa polaridad en la que estamos? Parece que los medios no sirven para nada ahora, y ahora la respuesta está en el modelo Ibai. Bueno, yo creo que los medios tienen algo que decir ante eso, ¿no? Y tienen un recorrido que hacer. Claro que tienen algo que decir, ¿no? Y más en épocas tan convulsas como estas. El otro día hablaba con un amigo que trabaja en la competencia
Paula en F Verifica y están absolutamente superados porque la demanda del público en estos días es tan alta que no dan abasto, y nos pasará igual, ¿no? Es decir, el tráfico disparado, los bulos que llegan para verificar disparados, las preguntas de la gente, es decir, en épocas de zozobra, la gente busca referencias claras. Cuando ganó Donald Trump las elecciones, hubo una convulsión tan grande que al New York Times se le dispararon las suscripciones, ¿no? Porque la gente necesitaba una referencia y volvía a esos, pues esas referencias que tiene tradicionales, que son los medios. Menos Telecinco, que he leído antes que ha quitado el boletín que hacen sobre Ucrania porque su público se enfadaba, ¿no? Ya no informamos de Ucrania, no os preocupéis, ¿no? Eso no lo vamos a hacer más. Ha sido un error, volverá a suceder. Informar sobre la guerra, no. Entonces, salvo casos como ese, pues en estos días los medios demuestran la importancia que siguen teniendo como canalizadores de información, sobre todo información fiable. Pero no vivimos siempre en una guerra, vivimos siempre, por suerte, en una pandemia, aunque últimamente parece que sí. Y en la mayor parte del tiempo, la gente no quiere que le cuenten lo que le ha dicho Casado a Ayuso y Ayuso a Sánchez y Sánchez a no sé qué, y eso es, ni quiere que le amarguen la vida. La gente también quiere sentirse parte de algo, disfrutar, entretenerse e informarse de otra manera, y a lo mejor a veces informarse sobre temas que le interesan, y ahí el periodismo ciudadano tiene una baza que es saber tocar los temas que de verdad están interesando a la gente, ¿no? Y muchas veces el éxito del periodismo ciudadano, concepto con el que yo comparto e investigo y publico sobre él, está en que entiende mucho mejor los intereses de la gente y está más cerca de esa agenda real que de la agenda que manejan los medios tradicionales, ¿no? Que manejamos en los medios tradicionales, y eso es un valor. Yo creo, como bien has dicho tú, que lo que tienen que hacer los periódicos o los medios tradicionales, como se hizo ahora de Legacy, ¿no? Con el periodismo ciudadano, no es combatirlo ni despreciarlo, ¿no? Es aprender lo que hay de bueno en él e integrarlo en su trabajo. Cuando yo veo a Jaime Altozano diseccionar el vídeo del disco de Rosalía, el anterior disco de Rosalía, digo, esto es divulgación científica, o sea, de máximo nivel. Es un tipo que sabe de música y que sabe de comunicación, hablando del disco del momento en un nivel que la mayor parte de periodistas que hablan del disco del momento no van a llegar, nunca. Entonces, eso, yo, si dirigiera un medio de comunicación, automáticamente decía, contratarle, de alguna manera, un colaborador, lo que sea, pero le quiero haciendo eso bajo mi marca, porque me va a traer a su comunidad, me va a traer contenido fresco que no tengo y me va a enseñar a mi gente cosas que no saben hacer. A mí me interesa muchísimo la apicultura, yo soy apicultor, tengo colmenas, ¿vale? Para informarme sobre apicultura no puedo leer ningún periódico, ni ver la tele, ni escuchar la radio, porque no hay ningún periodista que sepa de eso. Me tengo que ir a blogs de gente que hace lo que puede, algunos muy buenos, otros no tan buenos, y a redes sociales donde aficionados comparten cosas de un interés enorme. Y eso es lo que está pasando, y los medios de comunicación tienen que estar atentos a eso. Pero lo que sucede también, lo que has dicho tú al principio, ¿no? Que vivimos en un periodo de cambio donde no hay ninguna certeza. La única certeza es que todo cambia todo el tiempo. Y a lo mejor pasa como esa frase famosa de Flaubert, ¿no? Que era un tiempo en que Cristo no estaba allá y los dioses no estaban todavía. Pues estamos ahí, a ver si aparece algo que nos guía. Y eso también es una faena, porque cuando empezamos a tener respuestas cambian todas las preguntas. Y ahora de repente tenemos algunas respuestas sobre TikTok, sobre Twitch, y lo que toca es Meta. Y esa carrera detrás de las cosas que brillan es peligrosa, porque supone un desgaste físico, un desgaste psíquico y un desgaste económico que por el camino deja muchos cadáveres mediáticos. Pasó, por ejemplo, con los medios que trataron de ganar dinero con Facebook y los vídeos, y en fin, hay un pasando, ¿no? Entonces, es un momento para observar y aprender y estar pendiente de ese público, que es el público que te va a pagar mañana las facturas. Mañana quiere decir mañana, no dentro de un siglo, no, mañana es ya. Y eso es lo que yo creo que tienen que hacer los medios, ¿no? Pero mantener ese background y esa capacidad de ser referencias, porque evidentemente lo son. Y tienen el relato de lo que está pasando no lo puede hacer Ibai y no lo puede hacer un chaval en casa, puede hacer una parte, un fragmento, algo de nicho,
como hace la gente de Actuality, por ejemplo, ¿no? Esta que hacen fenomenal, en TikTok, hacen una parte, pero el relato completo solo son capaces de dárnoslo en estructuras macro como Washington Post, New York Times, BBC, o El País, o R2B, que tienen esa capacidad. Y eso sigue siendo valioso, especialmente en momentos como este. Hablo mucho. No. ¿Quieres? Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho David en el ámbito de que al final la gente busca referentes cuando estamos en situaciones de crisis, de emergencia, eso está claro. A nosotros se nos dispararon las consultas cuando estábamos en mitad de la pandemia y pasamos de 200 a 1000 al día. Entonces, eso es algo, pero por supuesto tampoco comparto el relato de desprestigiar el periodismo ciudadano y de decir esto es malo. Por supuesto tenemos que encontrar algún modelo híbrido y bueno, lo que hablaba, yo creo que el hecho de mediar para intentar traer referentes comunicativos, divulgativos, como puede ser Jaime Altozano, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito nutricionista Bea Robles, que también es una comunicadora excelente y que al final son expertos en algo y que los medios tenemos la capacidad de ponerlo delante de la gente que quiere para hacerle preguntas y para hacerle partícipes al final de algo así. Entonces, pues creo que en esa estamos y en esa al final Maldita también es un poco pues no como Actuality, pero un poquito un nicho muy pequeñito dentro de lo que son los grandes medios potentes que tienen la capacidad de ser referentes. Entonces, por supuesto, en ese modelo híbrido nos encontramos. Lo bueno es que hay sitio público para todos. A mí con la frase de los medios no sirven para nada, o todos, con esa frase, todos los medios son iguales, me pasa como con todos los políticos roban. O sea, son como afirmaciones vagas para no pensar y no hacer tú el esfuerzo de dónde merece la pena informarte o a quién merece la pena votar, porque claro, por supuesto ya está dando por sentado que todo el mundo actúa igual y todo el mundo informa igual, y no es así. Evidentemente hay una serie de categorías entre quien cumple un periodismo de calidad y quien no lo cumple. Quien cumple informando de acuerdo a unos intereses, quien cumple de acuerdo a quién se está financiando con la gente, porque evidentemente hay iniciativas políticas que son así, y quien directamente para mí no es ni medio de comunicación. O sea, así de claro lo digo, por mucho que tenga título de medio de comunicación, para mí no son medios de comunicación, porque están diciendo auténticas barbaridades y difundiendo auténticos bulos que son una vergüenza como periodista. Como personas, ¿qué creo que tendríamos que hacer? Primero, creo que tenemos que tomar conciencia tanto de la responsabilidad que tenemos como emisores y como receptores de consumir y de reivindicar información de calidad, y en segundo lugar a la hora de difundirla, de compartirla. Creo que tenemos, por ejemplo, en redes, cuando a veces se comparten el tipo de contenidos, que creo que tenemos que tener mucho cuidado con ello, pero también tenemos que reivindicar los medios que den las claves de interpretación adecuadas. Por ejemplo, recuerdo hubo una intervención de un periodista especializado, por ejemplo, en estrategia geopolítica rusa, que es Rafael Posdefeliu, que pues, bueno, analizó el conflicto, pero en clave de no solo únicamente decir Putin es malo, sino voy a analizar todo el conflicto desde la perspectiva histórica, cómo ha sido el expansionismo de la OTAN hacia el este, qué interés hay en juego. No volvió, me parece, a La Sexta a intervenir. Entonces creo que tenemos que, creo que tenemos ese tipo de discursos, que además son densos, porque evidentemente implican, pues claro, pues no son fáciles a la hora de transmitir mediáticamente que todo tiene que ser instantáneo, ¿no? Pero creo que son lo que tenemos que reivindicar como personas, una información de calidad ajustada a lo que y además a un momento como este, evidentemente. Sí, no, o sea, lo que ocurrió en La Sexta fue algo que podría haber pasado igual. Da igual, os he dicho La Sexta porque, o sea, me da igual, hay ejemplos para esto, pero por ejemplo, que alguien de esa calidad, de ese nivel, exponga algo y de manera tan bien explicado, llama mucha atención que de repente luego no... Pero toca con el discurso de buenos y malos, que es tan sencillo, claro, ¿no? Los problemas complejos nunca tienen soluciones fáciles, eso es imposible. Pero en esta época de posmodernidad todo tiene que ser hollywoodense. Este es el bueno, este es el malo, y tiene que ser muy claro. Y además es ruso, malo siempre. Y entonces esas explicaciones no van a ninguna parte, claro, pero convencen a millones, es así. Es que esto es lo que yo creo que conectándolo con Twitch, yo me pregunto hasta qué punto Twitch está un poco en esta fase inicial, rompedora, no sé
que a ver qué pasa después, ¿no? Pero que por otro lado sigue un patrón que se aplica a otras tecnologías. Se mide un poco en términos de impacto, de gran impacto. O sea, Twitch se asocia a Ibai Llanos, se asocia a los grandes referentes, pero a mí me parece muy interesante que lo que has contado, ¿no? De que el 95% de las propuestas que hay en Twitch pues tienen una audiencia pequeña, pero eso es fabuloso. O sea, que eso no es o sea, que haya un montón de ofertas comunicativas que tengan unas mini audiencias y que eso de alguna manera funcione y que a lo mejor eso se pueda conectar con el trabajo que hacen los medios, un poco emocional, integrador y tal, pues estaría muy bien, ¿no? Pero, es decir, la cuestión es cómo se puede medir eso en términos de impacto democrático, de calidad informativa, de diversidad, de independencia, etc. Eso sería lo que realmente la atención que habría que mirar, que habría que poner, ¿no? en cómo funcionan estas ofertas. A mí casi me sorprende más que haya que un 99% de las cuentas tenga alguna audiencia. Darle la vuelta al dato, ¿no? Sí. O sea, casi todos tienen algo de audiencia, aunque sea poquita, Claro. cosa que no ha pasado, por ejemplo, con Twitter. Creo que había, me parece que el 24% creo que no era sin audiencia, No, creo, no está mal. porque ya era del 25%. Que el 40% de las cuentas de Twitter en España nunca han tuiteado nada. Nada, cero tweets. O sea, no son nada comunicativamente. Si tú no aportas valor, la red muere. Es que funcionan porque se aporta valor. Es casi positivo lo que tú dices, ¿no? Que todo el mundo tenga, aunque sea poquita, pero una audiencia. Luego están los monstruos, claro. Y lo que tú decías es muy interesante. Ellos mismos dicen, cuidado que esto no es fácil. Que esto lleva trabajo, noches sin dormir, y muchísimos sinsabores para llegar ahí, ¿no? La gente piensa que te pones delante de un micro y ala, ya está. Bueno, pues si concluimos esta pregunta, ¿hay alguna otra? Bueno, pues yo voy a preguntar. Ah, sí, más. Sí, yo voy a preguntar, ¿vosotros creéis que los medios habrán aprendido algo de esta, como quedarse atrás de esa modernización en cuanto a Meta, por ejemplo, que van a intentar ahora aprender de sus errores, para decirlo de alguna forma, y ponerse al día con Meta e intentar meterse en ese mundo? O porque yo tengo la sensación de que van a seguir haciendo el mismo error de no estar a la puntera, para decirlo de alguna forma, e intentar meterse en ese nuevo sistemas de comunicación, por decirlo. O sea, la pregunta es si van a seguir actuando igual. Sí, vosotros a ver qué opináis, si vosotros creéis que se deberían meter, que si no, que aún no está suficientemente desarrollado para como invertir dinero en eso. ¿Qué opináis un poco sobre el tema de a lo mejor pasar esos medios de comunicación dentro de la realidad virtual, por ejemplo? Bueno, ya se están viendo cambios, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la aplicación, no sé quién, o creo que ha sido David, o sea, ya ves que, por ejemplo, el Chiringuito o programas de ese estilo ya están trasladándose a Twitch porque saben que están perdiendo audiencia y entonces quiero copar los diferentes sitios, o sea, moverme. Yo sigo en televisión porque evidentemente esto me da una gran rentabilidad, pero quiero llegar también a copar diferentes espacios. Creo que va a ocurrir, pues, puede ocurrir algo similar a cuando a veces se hacía como lo de periodismo en papel o en digital. Y si eres en papel eres de los buenos y eres en digital ya no eres tan auténtico, ¿no? Mira, la sociedad evoluciona, evidentemente, y no porque Twitch sea el último paradigma, pero evidentemente hay que tener en cuenta que hay una serie de usuarios que ahí están. Tú verás si quieres acceder a esa puerta o no quieres acceder. Y a lo mejor puede que te quedes atrás, sea Twitch o sea otra cosa. Pero creo que los medios de comunicación tienen que estar en constante renovación permanente, porque ocurrirá si no, pues eso, que se hacen además pues ese tipo de generalizaciones, como si el papel era buenísimo y solo valía eso, cuando hemos visto, por ejemplo, maravillas publicadas en digital. Creo que no es tanto el formato, sino también lo que hay de fondo. O sea, un periódico puede ser muy bueno en papel o puede ser muy bueno en digital, pero si ese periódico no tiene calidad, da igual que se publique en papel o en digital, que no sé. Entonces, es cruzar esa puerta y estar en renovación permanente. Yo creo que hay un problema también de capacidad, ¿no? Capacidad técnica y económica directamente. O sea,
en un medio pequeño, que a duras penas le da la vida para atender las cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de LinkedIn. Al final las manos son estas, que no hay más. Y por mucho que estires de la manta, te tapas la cabeza y te destapas los pies, ¿sabes que eso es así? Pero igualmente que te digo eso, no me imagino que Meta arranque sin que estén el New York Times, la CNN, la ESPN, o la BBC, o incluso RTV, ojalá, a pesar de que está en una situación muy complicada ahora mismo políticamente, ¿vale? Pero no me imagino que salga Meta sin que estén esas marcas, igual que no me imagino que salga Meta sin que esté Nike, sin que esté la NBA, sin que esté, no sé, las grandes marcas, Coca-Cola, etcétera, ¿no? Porque entonces estará cojo el proyecto. Esas grandes marcas van a estar ahí y van a ser capaces, ya veremos, de capitalizar eso, y las pequeñas tratarán de estar en la medida que sean capaces, pero es muy difícil asistir a la demanda tecnológico-económica que va a requerir estar ahí. Muy difícil. En RTV hicimos un experimento hace 10 años que se llamó el Fly Bar, que era un meta pequeño, que era un bar donde iba de marcha la gente de Cuéntame. Había conciertos y había bandas que se virtualizaban y daban conciertos dentro de esto. Estoy hablando del año 2012. O sea que, y funcionó relativamente bien, pero ya vimos también el fracaso, entre comillas, que fue Second Life. Es difícil. La inversión en Meta es gigante, la mayor que hemos visto en la historia de tecnología. Es una barbaridad. Pero luego hay que convencer a la gente para que quiera hacer cosas ahí. Yo soy optimista en ese sentido, creo que va a funcionar. Y eso va a ser una locomotora que va a acabar arrastrando a muchísimas otras empresas. ¿Cuántas van a poder asistir a ese desafío? Pues ya lo veremos. Pero a lo mejor no tantas. Pero yo sí pienso en un Twitch en Meta, donde Paula, en lugar de aparecer haciendo la twitchería en stream, estará virtualizada en tu casa y tú virtualizada con ella y tendréis una interacción distinta, ¿no? Y eso tiene una fuerza Da enorme. un poco de vértigo, tengo que decirlo, como persona que se pone delante de la cámara. Sí, pero tiene una fuerza enorme desde el punto de vista comercial. Porque si tú estás ahí y no sé, ves cómo le quedan los pantalones de Zara a tu amigo, pues te quedan mejor a ti, te los compras, ¿no? Y eso va a funcionar así en todos los niveles. Y luego están las criptomonedas y no sé,